Escuchar al técnico del Guadalajara es Óscar García. Podríamos haber conseguido más goles, hemos respetado mucho al rival, hemos sido humildes para jugar como si fuera un partido de liga y en ese sentido muy contento del rendimiento de los jugadores y muy contento también porque hayan marcado estos 3 jugadores. La normativa no me deja jugar con todos. Todos sabemos que Chicharo es un jugador especial por todo lo que lleva recorrido en su carrera, pero en ese sentido yo trato a todos igual y ellos sienten el respeto que yo tengo por ellos. Si no estuvieran centrados, si no estuvieran entrenando bien, no tendrían la oportunidad de jugar. Han tenido la oportunidad de jugar, nos han ayudado, han marcado goles. Fernando ha sido escogido mejor jugador. Somos un equipo donde tenemos partido cada 2 días y lo que tienen que hacer es, cuando les damos la oportunidad de jugar, hacer lo que han hecho hoy. Bueno, después de escuchar a Óscar García, ahora sí nos metemos con lo que es el tema Guadalajara, el análisis de lo sucedido ayer ante Cibao, con Jesús Bernal, ya aquí presente para contarnos la información del equipo rojiblanco. Empiezo recogiendo la opinión de cada uno de mis compañeros aquí en la mesa y voy contigo, Jesús, para el tema informativo. Chelis, ¿hasta dónde tenemos que medir lo sucedido con el Guadalajara ayer ante un rival muy, pero muy sencillo como el Cibao? Yo me acuerdo de entrenador, le ganaba yo a la Policía Federal, que era un buen equipo, en un jueves de entrenamiento, en un miércoles de entrenamiento. Y luego tenía yo el compromiso fin de semana, que era el difícil. Pero tampoco pasaba nada, ganarle a la Policía Federal. O sea, era buen equipo. Con lo que me estás diciendo es, si hubiera hecho fútbol en Verde Valle, Óscar García, contra el Tapatío y hubiera ganado, hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Se le presta demasiada atención a una ronda que verdaderamente pena fue lo que pasó la semana pasada. Claro, ahí sí agárrate. Tenía que ganar, lo hizo el Guadalajara y hasta ahí, Diony. Sí, cumple con el trámite y lo repito, a la baja. Porque el primer tiempo clava un gol, pero que digas, oye, tuvo mucha posesión y cuántas claras. Las claras se dan hasta la segunda mitad. El técnico, pienso que tendría que ser un poquitito más autocrítico, ¿no? Cuando él dice, hicimos un buen partido, no. Hiciste un buen medio partido en el segundo tiempo, pero además, si tenemos que ir un poco a la exigencia contemplando el rival, tuviste que haber sido más contundente, porque si hubo jugadas, por lo menos 2 o 3, para marcar esos 2 o 3 goles y el marcador más amplio. ¿Se queda corto el Guadalajara en el marcador, Miguel? Sí, se queda corto y es este tipo de rondas que maquila CONCACAF en el afán de incluir a ligas y a países cuyo nivel no corresponden al de México y el de Estados Unidos. Porque ahora ya vamos a empezar a ver América Chivas y Cruz Azul irá seguramente contra el Sounders y jugará el Galaxy y jugará Tigres contra equipos de la MLS. Y entonces ya vendrá una referencia y ese eterno debate contra el fútbol de Estados Unidos. Pero estos equipos, sinceramente, no son referencia para nada. O sea, si Chivas por lo menos va y saca un punto en Toluca, intentaremos empezar a creerle a Chivas, pero no por este resultado. A partir de octavos es cuando se empieza a poner serio el torneo en CONCACAF. Jesús Bernal, ahora sí con la información. Jesús, adelante. Bueno, saludos, Mau, de nueva cuenta. El equipo está de regreso a trabajar. El juego fue aquí en casa, terminó temprano, entonces no hubo ningún cambio en ese sentido. Justo acaba de terminar la práctica hace unos instantes. Todavía con la duda de Alan Mozo para ver si se alcanza a recuperar de cara al compromiso contra Toluca, luego de esas molestias que tuvo en el tobillo que no le permitieron ser convocado para el enfrentamiento del día de ayer, pero también con esa presión que se ha bajado bastante, ¿no? Lo que la elevó evidentemente fue el empate ante Cibao, combinado con el empate contra Querétaro, después de haber vencido a Tijuana y al equipo de República Dominicana. Hasta el semblante cambió en los jugadores el día de ayer, incluso en el propio técnico cuando salió a la conferencia de prensa, porque esa olla de presión que se fueron construyendo ha bajado bastante después de estos últimos 2 resultados. Todos los delanteros con un gol hasta el momento, ¿verdad, Jesús? Es correcto, todos tienen un gol, Armando González y Chicharito en CONCACAF, Teun Vilke y Alan Pulido en Liga. ¿Quién tiene que ser el titular contra Toluca, Chelis? Yo sigo insistiendo que tiene que ser Vilke. Sí, tú desde hace rato llevas hablando de Teun Vilke. Tienen que jugar 6 con experiencia
que en este equipo son estructurales y 5 jóvenes. Y al cabo del tiempo, si los mantiene, este equipo va a jugar mejor. Pero si te los está rotando en posiciones, en jugadores y en cantidad de experiencia y no experiencia, para que tome un equipo, para que agarre a hacer equipo, sí le cuelga. Le cuelga, Sí, encontrar el mejor 11. Es que le ha estado dando vueltas y vueltas. Sí, en todo. Vueltas y vueltas. Y le da vueltas y vueltas porque no los conoce y los está conociendo ahora. Hijo, eso de que no No los los conoce. A mí no me encanta. Conozco más en los Osasuna yo que en las Chivas. Pero te lo firmo. Te lo firmo que conozco más en los Osasuna que en las Chivas. ¿Por qué? Porque a Osasuna lo he visto Chelis. 15 veces este año Chelis. y 9 la temporada pasada. Pero como entrenador, si Sí. tú mañana vas a los Osasuna, ¿cuánto tiempo tardas en conocer a tu equipo? 20 minutos. ¿Y por qué Óscar García no? Porque no tenía idea de qué era Chivas. ¿Por qué Porque no qué? tenía idea quién era Chivas. No tenía idea. Pero esa es una cosa, y otra cosa es que no los conozca a estas alturas de la temporada, Yo sigo escuchando Chelis. eso. Es que no conoce a su plantel a esta altura. ¿Cómo no ¿Cómo lo va a no lo va a ¿Tú conocer? crees que le pasaron videos de Wilke? Pero a ver, pero si No, tú no pero conoces ahorita. a los Osasuna en 20 minutos, Sí. este señor con 2 meses ya, ¿cómo no va a conocer? Claro. O sea, ¿Cómo no lo va a conocer? Hombre, lo ves en sus movimientos, lo ves en sus alineaciones. pero lo mismo lo dice ves, Mario lo Carrillo. escuchas en su declaración. No tiene idea dónde está parado. Lo mismo Pero tú Mario dices por qué, Carrillo. por la rotación de los delanteros, Chelis. Porque la rotación de los delanteros, la rotación de sus medios, la rotación de sus defensas, no sabe dónde está Pero ve, parado, por Miguel. ejemplo, Vicente Sánchez, que acaba de llegar a Cruz Azul. ¿No qué? ¿No qué? Pero te estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántas veces Ha puesto Sánchez, a Giacomakis, a veces al Toro, a sí, veces ¿cómo empezó Sánchez? Su primer partido. ¿Qué hizo Sánchez? puso línea de 4. No, te cambió el equipo y el parado y Sí, la pues, manera lo que de te estoy jugar. diciendo. ¿Y qué hizo en el segundo? Ya dejó de comer vidrio y puso lo que el señor Anselmi dejó, más su cosecha. Ah, que pero ese ha sido el éxito. Tal vez ese ha que sido no, el éxito. que no te guste como técnico para Chivas, en eso estoy de acuerdo, te la respeto y hasta coincido contigo, pero que no los conozca Chelis, yo creo que sí los conoce, nada más que no nos gusta tal vez A lo que mejor está no haciendo lo con ellos. conoce todavía al 100%, que es distinto. ¿Qué se pero dice eso en tarda. Guadalajara? ¿Qué se dice en Guadalajara? Me refiero al aficionado, al que va al estadio, Jesús, de las rotaciones que va haciendo Óscar García de partido a partido, por lo menos lo que nos ha mostrado en lo que llevamos de temporada. Sí, mira, es que justo es un tema que se le critica, pero es un tema que él dejó en claro desde su conferencia de prensa de presentación. Él ahí mencionó, a mí me gusta que todos estén listos y que todos puedan jugar. Entonces, la gente aquí como que todavía no comprende esa parte, no le gusta tampoco porque estamos acostumbrados a que la mayoría de los técnicos aquí en México se casan con un 11. El caso de Óscar García no es así, insisto, él desde la conferencia 1 lo dejó en claro. Todos van a jugar, todos van a tener minutos y aunque pues la crítica ha estado de la afición, de la prensa y demás, pues él se ha sostenido con esa. Supongo que es parte de su metodología de trabajo, más allá de que la afición, insisto, como que le saca un poco de onda esta situación. Jesús, yo sé que no hay 11, no te voy a preguntar por el 11, no te voy a pedir que me confirmes, porque pues hoy harán trabajo regenerativo y mañana el viaje. Pero de acuerdo a la idea que tú puedes llegar a tener, insisto, esto no quiere decir que tú lo vayas a confirmar, ¿jugará con línea de 3 en Toluca o 4? Buena pregunta, Mau. Ha utilizado la línea de 3 en 2 juegos, sí, que fue contra el equipo de Necaxa, que terminó perdiendo 3-2, y contra la escuadra de Tijuana, que terminó sacando ese partido 2-1. Por los jugadores que utilizó el día de ayer, a mí me pinta que va a jugar con 2, con Tapias y con el Tiva Sepúlveda, que son los centrales que no utilizó en el partido de ayer. Tapias y Sepúlveda. Sí, bueno, es de lo mejor que tiene, ¿no? Y un Tapias que llegó a reforzar al equipo. A mí me llama poderosamente la atención. Perdón, sí. Johnny, si son 3, entonces es Tapias, Sepúlveda y Rey. Pues es lo que más o menos ha terminado poniendo, Castillo. ¿no? O Castillo es el otro, ¿no? Tapias, Sepúlveda. Castillo. Ahora, a mí me llama la atención, a ver, ¿cómo fue campeón el Atlas? Con un equipo base. 11 y 3 más. Cruz Azul, ¿cómo llegó a una final y una semifinal y el torneo que hizo el año pasado? Equipo base. Equipo base y además el directivo diciendo, Anselmi, mientras más reducido el plantel, mejor, porque dominan más.
¿Cómo terminó? ¿Cómo fue campeón Juan Reynoso? ¿Cómo terminó campeón Reynoso el América cuando empezó a repetir, cuando llegaron los titulares? Tuvo que rotar por necesidades y lesiones. ¿A qué voy yo? El tema es, Osorio ha sido campeón, ¿le gustan rotaciones? Nada. ¿Al señor le gustan las Sí, en Colombia sí fue campeón. No, pero acá en México, hablemos del fútbol mexicano, porque él dijo, acá en México estamos acostumbrados pero lo dice a un hombre base. lo dice en otro tono. Lo dice en otro tono. Y pregunto. No lo dice en el tono mundial, que todos los entrenadores en el mundo quieren un once ideal. Por eso, pero sí debe de tener un once ideal. Por supuesto no que hablar todo de el mundo rotaciones. le apuesta a eso. Porque en México con rotaciones, no recuerdo algún equipo que con tantas rotaciones aspire a algo o termine siendo campeón. Más allá del tema de este señor Oscar García, ¿no? Si de por sí ya tienes un plantel corto, limitado, no tan talentoso como sí los tienen los que aspiran al título, ¿no? Perdón, Jesús, te interrumpí en algo que querías decir. No, que sé que Juan Reynoso salió campeón con rotaciones, con Cruz Azul. Bueno, ¿hace cuánto? Pero muy pocas, ¿eh? Pero no es cuestión de tiempo. Yo te digo, no eran rotaciones, porque él me lo platicó. Era ver otras formas, una vez clasificado a la liguilla, porque acuérdate que desde la fecha 12 o 13 estaba clasificado a la liguilla, y él necesitaba ver otras formas para contrarrestar X equipo. Pero la sumatoria de puntos, lo que le dio la liguilla, lo hizo con el mismo 8 o 9. Lo mismo. ¿Mozo está para jugar el sábado, Jesús? Mira, la intención justo era esa y por eso decidieron que parara el día de ayer. Sin embargo, bueno, tendrán que evaluarlo y revisarlo, que en las prácticas no sienta alguna otra molestia y tal, y mañana pudiera confirmarse esa situación. Me decían, no es grave, tiene molestias en el tobillo, no son graves. Si todo ocurre como pretende el departamento médico de Chivas, podría estar ante Toluca. A ver, Chelis, Dion y Miguel Ángel, ¿para ustedes Guadalajara tiene que jugar con línea de 3 o con 4? ¿Contra Toluca? No, en su ideal. Yo pienso que con línea de 4. En el ideal. Línea de 4, Porque porque mejor se ha visto con línea de 3, Dion. Sí, pero a ver, ¿a qué voy? Yo Pero creo también que estás línea de 3. sacrificando a alguien adelante, ¿no? Y si este equipo no tiene punch, No, si para mí este equipo no tiene No, pero para mí no sacrificas a nadie adelante. O sea, a ver, es que yo pienso que el señor, para evitarse menos problemas, hace un momento decía... 3-4-3. Hace un momento, sí, no, pero a ver, no, o un 4-1, 3-2, ¿no? Dos delanteros, tiene que jugar con dos delanteros. Que ese 4-1-3-2 se vuelve un 5-3-2. ¿Pero a qué voy? Sí, claro. ¿Pero a qué A voy? ver, pero, es que Chelis decía, Bill que tiene que jugar, tiene que ser el delantero titular. Entonces, si ahorita ya hay alguien que está molesto porque no está siendo el titular cuando va Pulido, si tú sientas a Pulido y sientas a Chicharito, vas a tener dos molestos en la banca. Bueno, eso es problema que del jugador, está bien, Johnny. pero es problema, pero le genera ruido al El técnico. técnico tiene que poner a los mejores en la cancha y ganar. ¿Y tú Ya después ver cómo va gestionando el humor y el carácter de ¿Tú cada crees uno de que los que no juegan? Pulido no es mejor que Vilke o que Armando González? Sí. ¿Ahorita? Sí, Pulido va a ser, claro. Sí, claro. Entonces, Y tiene que poner Pulido. Yo creo que va a ser titular en Toluca. A ver, rápido, quiero nada más incluir. ¿Cuánto tiempo tenemos, productor? 1 minuto, a ver, rapidísimo. Línea 3, línea 4, Chelis. La que me digas, Ok. siempre. Siempre, o sea, que la repita. Ok. La que me digas, siempre. Pensando en un 11, insisto, sin saber lo que va a presentar Oscar García, Jesús, cualquier cosa, deténme y cámbiame el nombre. Tala Rangel en el arco, Sepúlveda, Castillo y Tapias, los 3 centrales, Mozo y Mateo, los carrileros. Sí. Si es que estamos, ¿no? Aquí todos bien. Sí, pensando que estén todos. Aquí todo bien. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok. Romo y quién. Guti, ¿no? Es que no González, Romo, Guti. Ya puso 3. Ah, ya, ahí me 5-3. mató. O sea, puso Ya me 2 mató. y Sí, 1. porque Romo tiene que jugar adelante. 2 y 1, claro. González de 5, González y Romo. Ok, Adelante. pero entonces, ¿quiénes son tus atacantes? Porque ahí es lo que tú decías, Diony. Pulido y Alvarado. Pulido y Alvarado. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se hace ese avión? Que
Pac. No. Así. No encuentras equilibrio. Te la empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas porque nunca vas a poder hacer Pero fue buen ejercicio. Buen ejercicio. Mis brazos fue buen ejercicio. Nos tenemos que ir a corte, Jesús. ¿Algo más que te quede? Nada, el Guadalajara mañana viaja a Toluca, así es que también poco tiempo de trabajo el día de hoy. Ya estás. Gracias, Jesús. Abrazo fuerte hasta Verde Valle. Saludos. Pausa y volvemos para hablar de las Águilas del América. ¿Seguirán en la cima? Una obligación, hubiera sido un papelón. La mala, en 8 días se va a enfrentar 2 veces al América. Eso es lo mejor. No, pero ¿por qué va a ser lo mejor, Mario? A como está jugando el Guadalajara, Adal, esto puede acabar el proyecto. No, esto lo puede destrozar. No, perdóname, tienes dos caminos. Es un gran motivador. Ustedes me van a decir que ven al Guadalajara eliminando a la América. claro. Entonces no me vengan con que otro camino. Pero entonces, que no sea favorito. Entonces que no me toque el América, ni me Pues toque no, el Cruz Azul, ni me toque el no. Ahí es donde puedes corregir. Le das un golpe al América, organiza el equipo, mentalízalo muy bien, gánale al América, entonces ¡pum! El equipo va para Crece arriba. la confianza. Tienes dos caminos, tú estás Crece pensando el el negativo. crédito. A ver, Ricardo, es que como cuando éramos niños y llegabas a la tiendita de la esquina y no era lo que quiero, era lo que me alcanza, ¿no? Así es Guadalajara, hoy volteé a ver, con esto me alcanza para eliminar a la América. Pues seamos sinceros, ¿qué más quisiera yo que sí? Pero la respuesta es no. Aquí Hoy vemos te enfrentas 3. con el poderoso América, con una versión debilitada del Guadalajara que empieza a sacar resultados a partir de la casta individual de los futbolistas. Esa es porque una- no están comprometidos. Porque Esa es una cara de la moneda, en donde está mayoritariamente la gente. O sea, ahorita la gente, si tú dices, Sí. ¿quién es favorito? Súper favorito el América. Sí. ¿Tú apostabas hoy por las Chivas? No sé, pero, No. pero sí los quiero enfrentar. ¿Apostabas hoy por las Por Chivas? eso te digo, esa es una cara de la moneda donde cualquiera diría, si yo juego mi dinero, no lo juego a Pues favor no. de Chivas. Pero espérame, la otra es, visto desde el punto de vista de adentro de las Chivas, puta, qué mejor motivación que la Ya les ha América. pasado, No, el pasado pues, échame a la reciente ha América, al ocurrido. contrario. Eso que te venga lo la puede decir el América. técnico, el futbolista, el desafío, Entonces ya de las por- ganas. Yo sabes que percibo de tu parte, Adal, miedo. No Y es tengo Chivas. miedo. Y es Chivas. Tienes Miedo, solamente a Dios, Mario. eres Chivas, No, tienes miedo a la tengo miedo a nadie más Lo que a viste Dios, ayer, ya. viste ayer a la No. América, corren y corren y corren y corren y corren, y no les puedes ganar, por favor. ¿Y corriendo fueron tricampeones? No, y corriendo les ganó Y Los corriendo Ángeles. no le ganó el Cruz Los Azul. Ángeles le ganó corriendo. Ay, Mario, fue un partido para hacer dinero. y A para ver, hacer bueno, pero un entrenamiento lo a que puerta vi. abierta. Yo vi al chiquito volando, corriendo. Fidalgo corriendo. Nunca vi fútbol de nada. ¿Tú crees que no le puede ganar al Guadalajara? Ese no fue un A parámetro. correr Ese le fue un puede ganar al partido de Guadalajara. exhibición, un A entrenamiento a correr. puerta abierta donde fueron a cobrar más de $1 millón. Tienes miedo. Por favor, Federación Mexicana de Tienes Fútbol, miedo. según Adal, sugerencia, de ahora en adelante eliminen el los partido, brinquen clásicos los partidos. América-Guadalajara, que el Guadalajara juegue contra todos y repita contra el Puebla dos veces y quiten al América, porque No me es vendan mucho esto. miedo. No es miedo. ¿Por qué no lo ves al miedo. revés? Qué buena oportunidad para Chivas. Timorato. Qué buena oportunidad para Chivas. Por fin poderle ganar a América haciendo una buena planeación, Cuando todo esté en eligiendo bien a los contra, refuerzos. es el mejor momento, cuando todo esté en contra. Es que sabes que Héctor, que Es el mejor esta momento de película ya la sacar vi. el amor propio, Ya el sé en qué orgullo. acaba. Ya ha muchas pasado, cosas. ya ha ocurrido. Y es ¿no se muy acuerdan? probable que nos ¿Hace qué fue? sentemos- ¿Un año? Y ¿No es, ocurrió lo es muy mismo? probable que nos sentemos aquí otra vez los cuatro y vas a decir, se los dije, pues tienes más posibilidades. Claro que sí es mucho más favorito del América, pero es momento mental A ver, y Ricardo, futbolístico del Guadalajara para... Tú te vas a acordar, en aquella liguilla contra el América, cuando estaba el profe Bussi, y tú estabas en Chivas. Sí. Los Era chicotazos. súper favorito el América, aquella vez de los chicotazos. De los chicotazos. Era súper favorito Ahora es más el favorito. América. Ahora es más favorito. No, también aquella No, vez, ahí aquella no vez. había tricampeón, Y le ahí, ganó. ahí había un técnico que Espérame. tenía una idea de juego, ¿no? Con sus decisiones, unas Le- mejores le que ganó otras. los Un dos directivo muy partidos. capaz. Un directivo muy capaz, que le echamos flores y no nos lo reconoce, ¿no? Ahora no hay eso. Yo en verdad, yo no, perdóname, Mario, Te veo timorato. no es timorato. Yo veo un Guadalajara, no sé a qué juega. Te entiendo. No sé, Todavía no. son defensivos, son equilibrados, son ofensivos, Bueno, no Que no sé. tiene una Ahora seña te voy a de decir, identidad Y todavía. al mejor futbolista de Aparte Cruz Azul del mis torneo pasado compañeros, lo tiene lo que marginado. opinaron, cuando tú te enfrentas a un equipo como este que dices que es un equipazo, que tú solamente lo dices tú, Yo ahí te vas a solamente. dar cuenta. Perdón, tú. ¿El América no es un equipazo? Para ti. Para ¿Y mí para no. ti? Para mí no. ¿No es un equipazo? No, para mí no. Ah, bueno, ya las Por eso te vidas digo, las ya dejamos es otra para otro cosa. día. Yo El te América digo, es un equipazo y solamente nos duele y nos incomoda. Lo enfrentándote es. a ellos, el entrenador se va a dar cuenta qué es lo que tiene y de ahí lo va a conformar. Enfrentándote a los grandes.
no al Cibac, o no sé cuál. Cibao. Perdón. Con este no los va a ver. Contra América va a ver quiénes son. Y va a decir, caray, mira este juega. ¿Tú dices que Mario le tiene envidia al América? Porque el América es No le gusta Jardine, no le gusta Fidalgo, no le gusta Henry Martín. Si Mario, que es entrenador, no pensara así, no tendría que dirigir más. Pero no le gusta. No, espérame. Si no piensa que le puede ganar al mejor, ¿para que dirija? A ver, es que yo no estoy diciendo que Guadalajara no piense y no deba ni siquiera presentarse. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al Guadalajara le da en la torre tener que enfrentarse 3 veces en un periodo, en 8 días, 3 veces a la América. Falta enfrentar al Toluca, falta enfrentar a Pachuca, falta por ahí San Luis, creo, y luego se presentan esa. Entonces, vienes de un triunfo, ya más o menos estás encontrando forma. Tienes a los 5 delanteros anotando ya goles todos, ya tienes dudas a quién poner. Ya sabes que Alvarado y Romo y lo que te da la defensa, línea de 3 o línea de 4. Entonces, estás sacando conclusiones, más el tiempo que falta, qué bueno que venga ese América porque le quiero ganar. Eso es lo que tiene que pensar el técnico de Guadalajara. Claro. No, es que tenemos pánico. Claro. No, pero ¿quién dijo pánico? Lo mismo dijo Juan Carlos Osorio en el sorteo en Rusia. Acaba el sorteo, o mejor dicho, un día antes del sorteo nos dice, quiero enfrentar al mejor. Concedido, pim, con Alemania. Y le ganan a Alemania, qué padre. Claro. ¿Y luego qué pasó con Brasil, Héctor? No, bueno. No, pero es que también si vamos a estar pidiendo a Santa Claus que nos traiga una nave espacial, pues estamos equivocados. No es así, no te alcanza. Él lo ha dicho públicamente, Osorio, contra Alemania un plan de juego, se llevó a cabo. Contra Corea un plan de juego, se llevó a cabo. Contra Suecia le piden, no, profe, ya no cambie, déjenos así, que queremos así. El plan de juego se modifica, cede ante los jugadores, pierden. Y después ya con toda la pérdida de confianza contra Brasil, pues ya no tenías posibilidad. A ver, raza rojiblanca, esto es para ustedes, los fieles del rebaño, los que sienten cada partido como si fuera una final. Vamos a hablar de la Hormiga González, ese chavo que trae ganas de romperla con Chivas y que el otro día se rifó con un golazo contra el Cibao. Pero lo mejor no fue solo el gol, sino la celebración con Chicharito. ¿Qué onda con eso, no? Pues resulta que Armando González y Chicharito ya traían un pacto desde hace tiempo. Ahí les va la historia. Cuando Chicha andaba en el Galaxy, hacía una celebración bien peculiar, y la Hormiga le dijo, yo también la hacía cuando estaba en la sub-17, y Chicha le respondió, pues un día la hacemos juntos, y mira nada más, el momento llegó, se mete de cambio, la clava, y en chinga se va a buscar a Chicharito en la banca para cumplir con la promesa. Eso es lo que se llama respeto, banda, pura conexión rojiblanca. Pero bueno, eso ya pasó, y ahora viene lo bueno, lo realmente bueno, el clásico. Y no solo uno, sino 3 seguiditos contra el odiado rival. Primero, el 5 de febrero en el Akron por la Conca Champions. Sí, sabemos que en 2024 nos dejaron fuera, pero esta vez no puede pasar lo mismo. Hay cuentas pendientes y es hora de cobrar. Luego, el 8 de marzo otra vez en Zapopan, ahora por la Liga MX. Y aguas, porque ahí la historia no nos favorece. ¿Sabían que desde 2017 no le ganamos al América en casa en torneo de liga? La última vez fue con un gol de Ángel Saldívar. Ya llovió, pero si algo es seguro, es que el rebaño está obligado a romper esa racha. Y si ya teníamos suficiente con la rachita contra el América, ahora súmenle otro problemón que nos va a pegar en pleno clásico. El maldito césped del Akron. Sí, banda. El mismo que parece más una cancha de barrio después de una cascarita bajo la lluvia que un estadio de primer nivel. Y lo peor es que no se ve para cuándo lo arreglen. Al contrario, la cosa se va a poner peor. Porque a ver, seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que vimos el Akron con una cancha decente? La pelota no rueda bien.